Movimientos sociales. ¿En qué consiste? Son fenómenos colectivos de una diversa índole, expresada en modas, orientaciones, políticas, sindicales, etc. ¿Cómo se originaron? Tiene como origen Europa y Estados Unidos, en el siglo XVIII. Por lo general, tienen un potencial democratizador, donde las demandas de determinados grupos sociales, al ser atendidas, van a chocar con los intereses de otros grupos sociales, donde el demandado, que es el gobierno, se le exige que tome cartas en el asunto de la protesta. ¿Cuáles son sus elementos? Los diversos elementos son las campañas, el repertorio y demostración de valor. ¿Cómo inician los movimientos sociales en el Perú? En el Perú se da inicio a partir de las décadas de los 60, junto con el movimiento obrero. En los últimos días se vivió un gran movimiento social a nivel nacional, donde desafortunadamente se experimentaron agresiones violentas y armadas, dejando un gran número de víctimas. Al final, se logró conseguir los objetivos planteados, favoreciendo de forma unánime al país. El primer referente en el Perú, más reciente, es la Marcha Nacional contra la Vacancia Presidencial en el 2020. El pasado 9 de noviembre del presente año, el Congreso de la República logró vacar a Martín Vizcarra del cargo de Presidencia de la República del Perú. Tras su segundo intento, en el cual obtuvieron 105 votos a favor de la vacancia, 19 votos en contra y 4 se abstuvieron de votar, el motivo de la vacancia, según el Diario de la República del 2020, Vizcarra había recibido por parte de la empresa Odebrecht unos 550.000 euros en sobornos a cambio de un proyecto de irrigación en el 2013 y de una serie de contratos públicos para la construcción de un hospital. Por ello, es destituido por permanente incapacidad moral. Tras este suceso, por la noche, cientos de manifestantes llegaron a la Plaza San Martín, ubicado en el Cercado de Lima, para iniciar la protesta en contra de la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Durante la manifestación, los protestantes con banderolas y carteles indicaron que no estaban de acuerdo con la vacancia y que no aceptaban que el presidente del Congreso, Manuel Merino, sea el nuevo mandatario del país. Los manifestantes se movilizaron con dirección al Congreso de la República, pero fueron impedidos por la Policía Nacional del Perú, que hizo uso de la fuerza para dispersarlos. Asimismo, esta situación se salió de control, ya que al día siguiente, 10 de noviembre, la población peruana se unió más que nunca, pues las marchas de protesta no solo se realizaron en el centro de Lima, sino también hubo movilizaciones en Cusco, Iquitos, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Huancayo y otras ciudades del Perú. Entre la gente que salió a protestar, según el diario La República, se encontraban tanto varones como mujeres, de 18 a 35 años de edad, en su mayoría jóvenes universitarios. El análisis que se puede hacer es que debido a la toma de dada por el Congreso de la República no fue apropiada, ya que no analizaron si dicha decisión traería consecuencias o no, además de que buscaron sus beneficios personales, dejando de lado la opinión de la población. Si bien es cierto, acusaban a Martín Vizcarra por actos de corrupción, pero gran cantidad de congresistas que votaron a favor de la vacancia traían consigo procesos legales. Por otro lado, el accionar de la PNP no fue el correcto, ya que abusaron de su poder y ocasionaron daños físicos a muchas personas y la muerte de 2 jóvenes universitarios que marchaban de manera pacífica en la movilización y a raíz de la marcha contra la vacancia presidencial. Se registró 2 muertes, múltiples heridos y desaparecidos. Asimismo, algunos centros de estudios decidieron paralizar sus clases en memoria de los fallecidos en la marcha nacional. También, muchos canales de entretenimiento cancelaron sus programas para dar pie a los noticieros, y de esa manera la población peruana estaba informada de lo que sucedía. Esta movilización logró paralizarse tras la renuncia del presidente Manuel Merino, ya que la población peruana pedía a gritos su renuncia, a través de las pancartas que decía «Merino no me representa», «Merino no es mi presidente», etc. Después de la renuncia de Merino, quien asume la presidencia de la República es Francisco Sagasti. El segundo referente en el Perú es la huelga magisterial del Perú ocurrido en el año 2017. Este suceso consistió en una serie de huelgas en varias zonas del país. Inició el 15 de junio y se extendió hasta principios de septiembre debido a la inconformidad que tenía el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, también conocido como SUTEP, respecto al trato que se les daba a los maestros, inicialmente en el departamento de Cusco.
Si bien las protestas no tenían intenciones de ser agresivas, se llegó a saber que hubo acciones hostiles por parte tanto de los maestros, así como de las fuerzas policiales. Los miembros del SUTEP solicitaban principalmente al gobierno que se aumentara el salario de los docentes, inicialmente en 2.000 soles, se pidió que los maestros no rindieran pruebas o evaluaciones del Ministerio de Educación y también se solicitó el aumento de la inversión pública en el sector educación, pidiendo que se utilice el 10% del Producto Bruto Interno. Si bien lo que se solicitaba en este último punto resultaba ser un monto muy alto económicamente hablando, la idea de un incremento al sector educación tenía un buen punto, ya que hace 15 años se acordó utilizar el 6% del Producto Bruto Interno, pero solo se ha llegado a utilizar el 3.8%. Por otra parte, también se ha dicho que los docentes serán capacitados si no aprueban las evaluaciones del ministerio, pero en caso de que no aprueben en 3 oportunidades, serán separados. Éticamente hablando, hubo un accionar desmedido por parte de la fuerza policial al intentar reprimir las protestas, dejando heridos especialmente en el departamento de Lima, donde hubo quejas sobre el uso inadecuado de armas de fuego. Aunque, por otro lado, también los protestantes optaron por tomar medidas drásticas, produciendo actos contrarios al orden interno, que afectan el desenvolvimiento de las actividades de la población en varios distritos en Cusco o Puno, llegando a declararse en estado de emergencia. En Huancayo, los protestantes se dividieron en 3 grupos de 1.000 docentes aproximadamente y bloquearon los puentes Huancavelica, el puente Centenario y el puente Giraldes, provocando intenso tráfico vehicular. Asimismo, nuevos centros educativos se sumaron a la huelga como la institución educativa emblemática Santa Isabel de Huancayo y que en sus niveles primarios y secundarios suman más de 300 profesores. Esta situación llevó a que se paralicen momentáneamente las actividades educativas, pero esto nos deja en evidencia la falta de preocupación por parte de nuestras autoridades por la educación, siendo este un factor importante en el desarrollo social, cultural y tecnológico de todos los países del mundo. Como consecuencia, en el primer referente es que nos dio una gran lección a toda la población peruana, en especial a los más jóvenes, ya que elegimos a nuestras autoridades sin habernos informado sobre su trayectoria profesional, antecedentes legales, planes de trabajo, etc. Consideramos que en adelante podremos dar un voto más consciente, pensando en las ventajas y desventajas que traería consigo esa elección, y que este mal momento solo quedará en el recuerdo de la historia peruana. Como consecuencia, en el segundo referente, debido a la protesta de los docentes, las actividades económicas se paralizaron. Ahora, si sumamos a todo esto la problemática actual y tomando en cuenta que parte de la población tuvo que abandonar parte de sus estudios debido a la falta de ingresos a principios de la cuarentena, vemos que el futuro de la educación en el Perú es incierto, por lo que el gobierno y nuestras autoridades tendrán que mejorar sus esfuerzos si queremos avanzar como sociedad, para poder construir un futuro mejor para todos los peruanos. Al pasar de los años, se han observado y vivido muchas veces estas protestas violentas y armadas para alcanzar sus objetivos, pero además se aprecia en la actualidad el florecimiento de nuevos movimientos sociales, con estrategias menos agresivas, logrando así mismos efectivos resultados para el bienestar de la sociedad.